Vanguard School, curso de geometría. Propiedades adicionales de los triángulos. En este video tutorial trabajaremos directamente con tres propiedades adicionales, especiales que se presentan para poder manejar triángulos. Propiedades adicionales. Bien, en esta primera figura observamos una representación gráfica de lo que vamos a emplear. Así es, estamos hablando de la propiedad de la mariposa. Esta propiedad me indica lo siguiente: cuando tengamos figuras de esta forma, la suma de los ángulos internos de las aletas son equivalentes. O sea, quiere decir alfa más teta es equivalente a x más y. Ok, aquí estoy lanzando algo. Así es, esto es el boomerang. El boomerang me indica lo siguiente: es un cuadrilátero donde la suma de los ángulos internos es equivalente al externo que tiene valores de x. Por ejemplo, decimos x va a ser igual a alfa más beta más teta. Ok, aquí vemos un niño pescador. Ok, ¿te acordaste? Es nuestra propiedad del pescadito, en el cual me dice que la suma del ángulo que forma la cabeza con la cola es equivalente a la suma de los ángulos que forman las aletas. X más Y es igual a alfa más teta. Bien, estas son las tres primeras propiedades que vamos a emplear. Algunos ejemplos básicos. Tenemos nuestro primer ejemplo. Esto es la propiedad de la mariposa. Formulamos nuestras ecuaciones, reducimos la expresión. Esta es la propiedad del boomerang, donde la suma de los ángulos internos es un externo. Y tenemos aquí la propiedad del pescadito, donde la suma del ángulo que forma la cabeza con la cola es equivalente a la suma de los ángulos de las aletas. X más X es igual a 90 más 50. Reducimos la expresión y obtenemos un valor para X igual a 70 grados. Estas son las tres propiedades que vamos a emplear en el desarrollo de este tema, adicionalmente de los conocimientos ya adquiridos. Ejercicios de aplicación. Tenemos acá un boomerang. Veamos este boomerang. Así es, sumamos los ángulos internos y lo igualamos a 100. Simplificamos la expresión y obtenemos un valor para φ igual a 25. Acá tenemos la mariposa. X más Y es igual a 60 más 40. Reducimos la expresión. Y acá tenemos la propiedad del pescadito. Cola más cabeza igual a las aletas. X más X, las aletas, es igual a 50 más 30, cabeza y cola. Reducimos la expresión, igual a 40. Hemos aplicado nuestras tres propiedades especiales. Veamos acá este ejercicio. Este ejercicio puede desarrollarse de 2, 3 o 4 formas diferentes, o de todas aquellas formas que tú puedas emplear utilizando todo tu conocimiento geométrico elemental y fundamental. Pero en este caso vamos a aplicar las propiedades que estamos trabajando. A este ángulo le vamos a llamar Y. Esta figura es un boomerang, por lo tanto Y sería la suma de esos tres ángulos. Hemos obtenido un valor para Y igual a 120 grados. Ahora nos enfocamos en esta figura, que es un triángulo, y aplicamos nuestra propiedad fundamental, que me dice que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Como Y ya es conocido, lo reemplazamos. Reducimos nuestra ecuación básica y obtenemos un valor para X. En este ejercicio tiene la forma de una mariposa. El único inconveniente ligero que se está presentando es que no tengo los ángulos internos. Sin embargo, esos ángulos externos van a permitir encontrarlos. Completamos los ángulos. 60 y 90. Aplicamos la propiedad de la mariposa.
60 más 60 es igual a 90 más x. Despejamos la ecuación y hallamos un valor para x. El estudiante pudo haber obtenido el resultado por simple inspección ocular, puesto que tiene que existir una equivalencia entre las alas de la mariposa. El desarrollo del ejercicio es para explicar la parte fundamental de lo que estamos utilizando. Aquí tenemos un gráfico, pero no se parece ni a un boomerang, no se parece ni a una mariposa, entonces seguramente debe ser un pescadito. Veamos. Si observamos aquí, es un triángulo lo que se está formando, de los cuales ya conozco dos ángulos, 60 y 60. Quiere decir que el tercer ángulo debe de medir lo mismo. Entonces vamos a completar los ángulos. Por un lado tengo 60 y por el lado del 120 también hay otro 60. Entonces ahora ya observamos que hay una figura que se parece a un pescadito, donde la suma de la cabeza con la cola es igual a la suma de las aletas. 60 más x, cabeza y cola, es igual a 60 más 60, que son las aletas. Reducimos nuestra expresión algebraica básica y tenemos un x igual a 60. Como puedes observar, hemos aplicado en estos tres ejercicios nuestras propiedades fundamentales y también nuestras propiedades especiales de los triángulos. Continuamos con un ejercicio. En este caso, aparentemente es un ejercicio complejo. Vemos un boomerang, pero también vemos un triángulo. Pensemos cómo desarrollarlo. Si conociéramos los ángulos externos del triángulo, alfa, beta y teta, podríamos sumar o encontrar la expresión beta más alfa. Pero también observamos de que hay unos ángulos tetas que se están repitiendo. Al observar todo este ejercicio, podemos hacernos la idea de cómo poderlo desarrollar. Completamos los ángulos para utilizar el boomerang, es la decisión que tomamos. Importante el primer paso, la decisión que vamos a tomar para realizar algo. En este caso estoy decidiendo utilizar el boomerang, está dentro del tema desarrollar. Le voy a colocar una variable como y para que no sea repetitivo, para no trabajar con mucha expresión. Aplico el boomerang y no nos olvidemos que y es igual a 180 menos teta por ángulo llano. Ahora sí, desarrollamos el boomerang, 3y igual a 120 grados, de donde obtenemos un valor para y igual a 40 grados. Pero y no es lo que me están solicitando el ángulo teta. Entonces voy a reemplazar ese y en la expresión obtenida anteriormente. Y aquí ya tenemos una expresión más simple, donde obtenemos un valor para teta. Pero tampoco es el resultado que me están solicitando. Pero ya es un gran avance. Entonces vamos a aplicar el concepto de ángulos externos en un triángulo, donde alfa más beta más teta igual a 360 grados. Pero mira, qué sorpresa, teta ya es conocido. Entonces alfa más beta sería 220 grados. Las últimas líneas ya son aplicaciones directas. El paso principal es qué hacemos con el ejercicio, qué detalles tenemos para poderlo desarrollar o resolver y con qué herramientas contamos. Ejercicio número 8. De este gráfico me piden calcular phi. No te olvides, en toda estrella de 5 puntas, la sumatoria de los ángulos formados por estas puntas siempre va a ser igual a 180 grados. Teniendo este conocimiento, nosotros podemos desarrollarlo rápidamente. Formulamos nuestra expresión, reducimos los términos semejantes, despejamos phi y obtenemos un phi igual a 36 grados. En este ejercicio 9 tenemos doble aplicación. Una, que es un boomerang, y dos, que son ángulos entre rectas paralelas. Como puedes observar, estamos recogiendo algunos conceptos de los temas anteriores. En el boomerang, obtenemos un valor para x que es alfa más beta más 60 igual a x. Pero esto todavía no me permite determinar el valor de x, puesto que me falta conocer alfa y beta. Entonces, utilizamos los ángulos entre las rectas paralelas. El ángulo x estará definido por 2 alfa más 2 beta. Es una propiedad de ángulos entre rectas paralelas. Revisemos los temas anteriores. Este valor de x, por ser la misma x que está en la primera ecuación, podemos igualar las ecuaciones. Entonces ahora tenemos una ecuación en función de alfa y beta. Reducimos alfa y beta y obtenemos que alfa más beta igual a 60 grados. Pero esta no es la respuesta. Sin embargo, este valor lo podríamos reemplazar en la expresión número 1 del x.
Por lo tanto, X va a ser igual a 120 grados. En esta figura tenemos un boomerang. Aquí la aplicación es directa. Beta más 2 beta más beta igual a 120 grados. Reducimos la expresión y obtenemos un beta igual a 30 grados. Aplicación directa. Pero ¿por qué hemos logrado resolver este ejercicio tan fácil? Porque ya tenemos el concepto del boomerang y cada vez que se nos presente una figura similar sabemos qué es lo que podemos utilizar. Del gráfico me piden calcular teta más beta. Si fuese una mariposa y conociera los ángulos, sería más simple. Sin embargo, me he dado un ángulo de 300 y un ángulo de 150. Completamos los ángulos que nos están faltando y ya puedo aplicar la mariposa directamente. 60 más 30 igual a beta más teta, que es justo lo que nos están pidiendo. Entonces, beta más teta igual a 90 grados. Como puedes observar, son aplicaciones directas, pero el concepto tú ya lo tienes. Por esa razón se hace el ejercicio más simple. Acá tenemos un pescadito. Me piden calcular X. Nuevamente te repito, ya tienes el concepto grabado, sabes qué hacer con él. 2x más 3x igual a 30 más 70. Esto ya dejó de ser geometría para convertirse en álgebra. Entonces lo siguiente es reducir la expresión. X igual a 20. Del gráfico, calcular X. Estamos en un ejercicio similar al anterior. Tenemos un boomerang y tenemos un ángulo dentro de rectas paralelas. Completamos algunos ángulos como beta y teta. Aplicamos el boomerang, teta más 70 más beta igual a X. Y luego aplicamos los ángulos entre rectas paralelas. 2 beta más 2 teta igual a X. Como estamos hablando de la misma X, podemos igualar las ecuaciones. Reducimos los términos y tenemos un teta más beta igual a 70 grados. Pero no es lo que nos están solicitando. Sin embargo, este resultado puede ser reemplazado en la primera ecuación. Eso indica que X va a ser igual a 140 grados. Aquí tenemos un boomerang, pero me faltan completar algunos ángulos. Procedemos a completar 80 y 150. Ahora ya podemos aplicar el boomerang directamente y obtenemos el valor para X. X más 80 más 40 igual a 150. Por lo tanto, X va a ser 30 grados. Eso lo podríamos haber observado desde un inicio. El desarrollo es para explicar cómo es que se está resolviendo el ejercicio. Aquí tenemos un cuadrilátero. Podríamos ingresar los ángulos 80 y 110. Y dentro del cuadrilátero podríamos aplicar la propiedad que nos dice que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero siempre es 360 grados. Reducimos la expresión y obtenemos el valor de beta solicitado, que es de 80 grados. Aquí tenemos una mariposa. Hay muchos caminos por donde podríamos ir para poder solucionar. Comenzamos. Este ángulo va a ser 60. ¿Por qué razón? Eso es un triángulo rectángulo. Este también va a ser 60. Hallamos alfa. ¿De qué manera hallamos alfa? Aplicando la mariposa donde se encuentra alfa y phi. O perdón, alfa y 40. ¿Ok? 30 más 90 es 120. Ahora, en el triángulo mostrado, estamos encontrando el valor de alfa. Es 2 alfa más y alfa es igual a 40. Aplicamos la mariposa para hallar el valor de phi. El valor de phi es 80 grados. En esta figura tenemos boomerang y triángulo. En el triángulo hablamos del triángulo mayor. 2 alfa más 60 más 2 teta igual a 180. Y obtenemos una relación para alfa y teta.
En el boomerang, alfa más 60 más teta es igual a beta, pero alfa más teta vale 60, por lo tanto beta tiene el valor de 120 grados. Aplicaciones directas. Acá tenemos un boomerang. Habría que completar los ángulos que faltan. 60 grados y 180 menos teta. Ahora, la suma de los ángulos internos del boomerang será igual a 180 menos 2 teta. Aplicamos el boomerang, 60 más teta igual a 180 menos 2 teta. Y como puedes observar, va a ser una ecuación lineal de primer grado con una sola variable que es el ángulo teta. Es una álgebra fundamental y elemental para poder desarrollar. Despejamos las variables y obtenemos un valor para teta igual a 30 grados. El desarrollo de las tres últimas líneas son fundamentales. Todo estudiante de este grado puede desarrollar. Aquí tenemos una figura que ha pretendido ser un boomerang y no ha sido así. Sin embargo, podríamos darle la forma del boomerang. Vamos a formar un triángulo. Prolongo esta línea, prolongo esta otra, entonces ya tendría un boomerang. Extraigo ese triángulo para ampliar la visión y completamos los ángulos. Por boomerang, este ángulo va a ser 110 grados, 80, 20 y 10. Por ángulo llano, esto vale 20. Y esto vale 180 menos x. Entonces ya tenemos un triángulo con tres ángulos donde hay una sola variable que vale x. Podemos aplicar la propiedad fundamental de todo triángulo, que me dice que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Simplificamos la expresión y obtenemos un valor para x igual a 130 grados. Acá tenemos un triángulo fundamental y elemental. La suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Es nuestra propiedad fundamental de ángulos internos. Desarrollamos, reducimos y obtenemos un valor para x igual a 30 grados. Aquí tenemos nuestro reto Vanguard número 5. Son ejercicios donde debemos de aplicar todos los conocimientos adquiridos hasta el momento en este bimestre y incluido con los conocimientos anteriores. Se desarrollan directamente en un cuaderno para que lo tengas como un recuerdo de lo que has estado desarrollando como estudiante.